Good morning, Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. And all of you who are watching from your homes, Y todos aquellos que nos ven desde sus hogares, we praise God that you're joining us this morning. damos gracias a Dios que nos están acompañando esta We mañana. praise God for those who are in the sanctuary today. Y para aquellos que están en el santuario hoy. And if you're watching us from your home, Y si nos observan desde sus casas, we can see you. los podemos ver. You're drinking coffee in your pajamas. Estás tomando café en tu pijama. That's okay, but enjoy the Word of God this morning. Eso está bien, pero disfruta la palabra de hoy esta mañana. This morning we want to talk about the order of Melchizedek. Esta mañana queremos hablar del orden de Melquisedec. Praise God. Bendito sea Dios. Hallelujah. Aleluya. And we're going to talk about the Lord's table. Y vamos a hablar de la mesa del Señor. As we do the first Sunday of every month, En cuanto hacemos el primer domingo de cada mes, usually como usualmente es, we partake of the Lord's Supper. participamos de la Santa Cena. But today we will participate of the Lord's Supper at the end of the message Pero hoy vamos a participar de la Santa Cena al final del mensaje. because the focus of today's message is the order of Melchizedek Porque el enfoque de hoy es el orden de Melquisedec and how this will give us revelation and understanding about the Lord's Supper. y cómo esto nos dará entendimiento y revelación acerca de la Santa Cena. Amen. And Amen. you know, the Lord's Supper is given different names depending on what church you're from. Y la Santa Cena se les ha dado diferentes nombres dependiendo de la iglesia en la que te encuentres. It's called the Eucharist in some churches, En algunas iglesias se llama la Eucaristía, the Lord's Supper, la Santa Cena, the communion, la comunión, the table of the Lord, la mesa del Señor. and they're all beautiful names. Y todos son nombres hermosos. And I don't want you to give up any of those names, Y no quiero que entregues ninguno de esos but nombres. I want you to understand Pero quiero que entiendas that if in your tradition or in your church, que si en tu tradición o en tu iglesia they might use a different name, usen algún otro nombre we're diferente, still speaking about the same thing. aún hablamos acerca de lo mismo. And if you turn with me this morning to Genesis chapter 14, Y si vamos a Génesis 14, we'll read some verses there about this man named Melchizedek. leeremos unos versículos acerca de este hombre llamado Melquisedec. But let's say a word of prayer. Pero primero hagamos una oración. Heavenly Father, today we come before your presence. Padre Celestial, hoy venimos ante tu presencia And as we open your word, y en cuanto abrimos tu palabra, we pray that you would open our hearts, oramos que abras nuestros corazones, that we can receive everything you have for us today. que podamos recibir todo aquello que tienes para nosotros In hoy. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody Y todos says, dicen, Amen, Amén, amen, amén. amen. There's a mysterious figure in the Bible named Melchizedek. Hay una historia misteriosa, Un personaje. un personaje misterioso en el libro En la Biblia. En la Biblia. His name is Melchizedek. Su nombre es Melquisedec. Gracias, gracias. The Holy Spirit is already talking to him. And we don't see much in the Bible about Melchizedek, Y no vemos mucho en la Biblia acerca de Melquisedec, but it's probably the most important person in the Bible outside of Christ. pero tal vez es la persona más importante en la Biblia fuera de Cristo. Jesus said of men born of women, Jesús dijo, hombre nacido de mujer, there's none greater than John the Baptist. no hay mayor que Juan el Bautista. But Melchizedek is even greater than John the Baptist Pero Melquisedec es mayor aún que Juan el Bautista because he was not born of woman. porque no fue nacido de mujer. Probably the most prominent figure in all of the Bible, Tal vez la figura más prominente en toda la Biblia, but mentioned only 3 times in the Bible. pero solo mencionada 3 veces en la Biblia. And in this story that we're going to read this morning, Y en esta historia que vamos a leer esta mañana, we see Abraham meets this mysterious figure Melchizedek. vemos como Abraham se encuentra con esta figura Melquisedec. Abraham has an encounter with the most important man in the Bible. Abraham tiene un encuentro con uno de los hombres más importantes de la Biblia. Abraham's name had not yet been changed. El nombre de Abraham aún no había sido cambiado. He was still called Abram. Él aún se llamaba Abram. Later it will be changed to Abraham. Luego se cambiaría a Abraham. But let me say right now Pero déjame comentarte ahora mismo that this man Melchizedek que este hombre Melquisedec has a very significant name. tiene un nombre muy significativo. Melchizedek means king of righteousness. Melquisedec significa rey de justicia. We're also told that he was king of Salem, También se nos dice que era rey de Salem, which is the original name of
Jerusalem. que es el nombre original de Jerusalén. He was king of Jerusalem. Era rey de Jerusalén. Jerusalem means the city of Salem. Jerusalén significa la ciudad de Salem. And later they added Jeru in front of it. Y luego le adicionaron Jerú adelante. But Salem is where we get the word shalom. Pero Salem es donde sacamos la palabra shalom. How many know what shalom ¿Cuántos means? saben qué significa shalom? It means peace. Paz. So this man by his name Entonces este hombre, por su nombre, was the king of righteousness, era el hombre de justicia, and by his y location por su ubicación he was the king of peace. era el rey de paz. There's more in the book of Hebrews about this man. Hay más acerca de este hombre en el libro de Hebreos. But even when you read everything in the Bible about Melchizedek, Pero aun cuando lees todo de Melquisedec en la Biblia, he's still a mysterious figure. él aún sigue siendo un personaje misterioso. Let's read some of these verses. Leamos algunos de estos versículos. In Genesis chapter 14, beginning in verse 17. En Génesis 14, iniciando en el 17. Then after his return from the defeat of Chedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him, Abraham, at the valley of Shaveh, that is King's Valley. Dice en 14, 17. Sí, 14, 17 dice, después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe. And Melchizedek, the king of Salem, brought out bread and wine. Now he was priest of God Most High. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. And he blessed him and said, Blessed be Abram, God of God Most High, possessor of heaven and earth. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. And blessed be God Most High, who has handed over your enemies to you, and he gave him a tenth of everything. Y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Then the king of Sodom said to Abram, Give the people to me and take possessions for yourself. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. But Abraham said to the king of Sodom, I have sworn to the Lord God Most High, possessor of heaven and earth. Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo That I will not take a thread or a sandal strap or anything that is yours, so that you do not say, I have made Abraham rich. que no tomará nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podrías decir: yo soy quien enriqueció a Abraham. I will take nothing except what the young men have eaten, and the share of men who went with me, Aner, Eshcol, Mamre, let them take their share. Aceptaré solamente a lo que mis jóvenes guerreros ya han comido, y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados, Aner, Eshcol y Mamre. In verse 18, we see the first time in the whole Bible where the word priest is used. En el versículo 18 vemos la primera vez que se usa en toda la Biblia el término sacerdote. The word priest, or the concept of the priesthood, El término sacerdote o el concepto del sacerdocio is one of the greatest themes that runs throughout the whole Bible. es una de las grandes cosas que fluye por toda la Biblia. It is a very important subject. Es un tema muy importante. And so, as a general principle, when you study the Bible, Y entonces, como un principio, cuando estudias la Biblia, is that the first time that something is introduced in the Bible, que cuando algo por primera vez es introducido en la Biblia, you look at the context and you see how it was presented, miras el contexto y cómo fue presentado, and it becomes the foundation y se hace el fundamento that we will follow whenever we read about that throughout the whole Bible. que seguirá por todo lo que leeremos en la Biblia. This establishes the doctrine or the foundation of that principle. Esto establece la doctrina o el principio de
de ese fundamento. So I believe that this is true also about the priesthood. Así que yo pienso que esto también es verdadero acerca del sacerdocio. And it's used for the first time here in verse 18. Y se usa por primera vez aquí en el 18. Now you might ask, so why are you talking about this in relation to the Lord's Supper? Y tú te preguntarás por qué estás hablando acerca de esto en cuanto a la Santa Cena. And I want to point out to you, Y quiero señalarte, in case you missed it, en caso que te lo perdiste, that this encounter between Abraham and Melchizedek, que este encuentro entre Abraham y Melquisedec, Melchizedek presented to Abraham the very elements that you see in front of you today, Melquisedec le presentó los mismos elementos que tú ves hoy aquí, that we will participate in later in our communion service, de los cuales participaremos luego en nuestro servicio de comunión, the bread and the wine. el pan y el vino. So let's read again verse 17. Así que leamos de nuevo el versículo 17. It says, Then after Abraham's return from the defeat of Kedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him, that's Abraham, at the valley of Shaveh, that is the king's valley, and Melchizedek, the king of Salem, brought out bread and wine. He was a priest of God Most High. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. So I want you to notice that at this important confrontation with Melchizedek, Quiero que observes esta confrontación con Melquisedec. there was another king present. Había otro rey presente. There were two kings there. Habían dos reyes presentes. And there was the king of Salem, Melchizedek, Era el rey de Salem, que era Melquisedec, and the king of Sodom. y el rey de Sodoma. These are two different cities Son dos ciudades totalmente with diferentes, very different associations con asociaciones totalmente diferentes, that would have very different que destinies. tendrían destinos totalmente diferentes. So in some sense, Así que de alguna manera, Abraham was confronted with a choice. Abraham estaba confrontado con una opción. He had to choose between two kings. Él tenía que escoger entre dos reyes. How many know we have that choice before us today? ¿Cuántos saben que tenemos esta opción hoy en día? The Bible says, choose life and not death. La Biblia dice, escoge vida y no muerte. Choose peace Escoge paz and not chaos. y no caos. Going on from verse 18, Continuando del versículo it says, 18, Melchizedek, the king of Salem, brought out bread and wine. He was a priest of the Most High God. that's 18, right? And Melchizedek blessed him, and Abraham said, Blessed be Abraham, God of God's Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be the God Most High who delivered your enemies into your hand. And he, Abraham, gave him, Melchizedek, a tenth or a tithe of all. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. I want you to see a procession, an evolving of the theme in these verses. Quiero que veas como la parte del proceso de estos versículos. Melchizedek brought the provision, the bread and the wine. Melquisedec trajo la provisión, el pan y el vino. Abraham received the blessing first, Abraham recibió primero la bendición and then he responded with a tithe or a tenth of all. y luego respondía con un 10ª parte de todo. In other words, Abraham did not tithe or give to receive the blessing. En otras palabras, Abraham no dio o ofrendó para recibir las bendiciones. He responded with the tithe in offering in response to the provision and the blessing that he received from Melchizedek. Él respondió con una ofrenda como consecuencia de lo que había recibido de Melquisedec. He received the blessing first, Él recibió primero la bendición, then he responded. después respondió.
I want to tell you that this is the first time in the Bible where we see the tithe. Esta es la primera vez, quiero contarte en la Biblia, donde vemos el diezmo. This should establish our understanding of what it means to tithe to God. Eso debería de establecer el entendimiento de lo que significa diezmar a Dios. In other words, I believe this has been distorted in the body of Christ. Yo pienso en otras maneras que esto ha sido distorsionado en el cuerpo de Cristo. And it's difficult to transition into a biblical understanding of the tithe Y es difícil transicionar en lo que es el significado bíblico del diezmo, because most of the church is tithing so that they can get the blessing. porque muchas iglesias diezman para recibir la bendición. That is not what we see in the Bible. Y eso no es lo que vemos en la Biblia. And if this establishes the context and the understanding of tithing, Y si eso establece el contexto y el entendimiento de diezmar, then I think we need to understand this, yo creo que entonces tenemos que entender esto, that we tithe out of gratefulness, que diezmamos desde el agradecimiento, not out of obedience. no de obediencia. This was before the law of Moses, Esto fue antes de la ley de Moisés, when God imposed the law, cuando Dios impuso la ley, when God established how they had to live. cuando Dios estableció cómo tenían que vivir. And it was not a set of rules so that they can be better people. Y no era una serie de reglas para que puedan ser mejores personas. It was a set of laws, Era una serie de leyes, over 600 laws, como más de 600, not so that they could follow them, no para que las siguiesen, so that they can be good people, para que fuesen buenas personas, because there's none who is good, porque no hay ninguno bueno, but it was a set of rules and laws, pero una serie de reglas y normas, not to keep them from sinning, no para evitar que pecaran, but to expose their sin. pero para exponer su pecado. It was like a mirror. Era como un espejo. You think you're holy. Tú crees que eres santo, You think you're religious. tú crees que eres religioso. Look at yourself Mírate a ti mismo so you can see how God sees. para que tú veas como Dios te ve. So we're tithing out of obedience sometimes, Así que estamos diezmando desde la obediencia muchas veces, not out of gratefulness. no desde el agradecimiento, Because of what we have received. porque por lo que hemos recibido, In other words, not because of what we have received, en otras palabras, no por lo que hemos recibido, but in order to receive something. pero para recibir algo. Let me say that again. Déjame repetirlo. Most of the church today Muchas de las iglesias hoy en día is tithing in their church diezman en sus iglesias to get something from God. para recibir algo de But that's Dios. not what we see in here. Pero eso no es lo que vemos aquí. You see Abraham tithing to Melchizedek Tú ves a Abraham diezmando a Melquisedec to honor Melchizedek para honrar a Melquisedec out of gratefulness desde el agradecimiento because of what he has already received. por lo que él ya ha recibido. This is the true context of tithing. Este es el verdadero contexto del diezmar. It's something relational. Es algo relacional. It's not transactional. No es transaccional. It's to honor. Es para honrar. It's not because of legalism. No es por legalismo. How many have been blessed by God in this ¿Cuántos han place? sido bendecidos por Dios en este lugar? You need Amén. no other reason to be faithful in your tithing. No hay otra razón para ser fiel en sus diezmos. No pastor should stand behind the pulpit Ningún pastor debería pararse detrás del púlpito and condemn you with the word of God y condenarles con la palabra de to Dios get you to give more in church. para que ustedes logren dar más en la As a iglesia. matter of fact, whenever the subject of tithing comes up, Es más, cuando el tema del diezmar if, resurge, if you get uncomfortable, si te haces incómodo, if you feel condemned, si te sientes condenado, that is evidence that there's something wrong with your hearts. eso es evidencia que hay algo mal con tu corazón. There should be no condemnation No debería haber ningún tipo for de those who are in condenación Christ Jesus. para aquellos que están en Cristo The Jesús. devil is a liar. El diablo es un mentiroso. We don't give so God can give to us. Nosotros no damos para que Dios nos dé. Because when we had nothing, Porque cuando no teníamos nada, He gave us His Son, Jesus Él Christ. nos dio a su Hijo Jesucristo. Amén. So the right response Así que la respuesta correcta for somebody who loves God para alguien que ama a Dios is to honor God es honrar a Dios because of the blessing that we have already received, por las bendiciones que ya hemos recibido and to be faithful in that, y para ser fiel en eso. not out of obedience. No fuera de la obediencia. But that's not my message this morning. Ese no es mi mensaje esta mañana. It just happens to be part of the story of Abraham. Solo suele ser parte de la historia de Abraham. And so Abraham continues and said to the king of Sodom, Así que Abraham Sod- continúa y diciéndole al rey de Sodoma. well, ¿O de Sodoma? the king of Sodom said to Abraham, El rey de Sodoma le dijo a Abraham, he said,
give me the people and take the goods for yourself. Le dijo, déjame el pueblo y llévate los bienes para ti mismo. In other words, the king of Sodom was saying, En otras palabras, el rey de Salem le estaba diciendo, you've rescued me and all my people tú me has rescatado a mí y a todo mi pueblo and all my y possessions. todas mis posesiones. Obviously, I'm sure you want something. Obviamente yo me imagino que quieres algo. I'll be content if you just let me keep my people. Estaría contento si solo me dejas quedarme con mi gente. And I'll give you whatever you want. Y te entregaré lo que tú desees. And Abraham responded to the king of Sodom, Y Abraham le respondió al rey de Sodoma. Sodoma. I have sworn to the Lord God Most High, possessor of heaven and earth, He jurado al Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, that I will not take a thread or a sandal thong or anything that is yours, que no tomaré ningún hilo o cinto de ninguna sandalia o algo que sea tuyo, lest you say, I have made Abram rich. para que luego tú digas que he hecho enriquecido a Abraham. I will take nothing No tomaré nada, except what my men have already eaten, excepto lo que mis hombres ya han comido, and the share of the men who went with me. y la parte de los hombres que han ido conmigo. In other words, Abraham was sending a strong message Así, en otras palabras, Abraham estaba enviando un mensaje bien fuerte to the king of Sodom. al rey de Sodoma. I don't want anything from you. Yo no quiero nada de ti, Nothing. nada, Not even a hair. ni siquiera un cabello. So he took what Melchizedek offered him Así que él tomó lo que Melquisedec le ofreció and rejected what the king of Sodom y offered him. rechazó lo que el rey de Sodoma le había ofrecido. And this is a principle that we're going to discuss in just a moment. Y este es un principio que vamos a hablar ahora en un momento. We're not going to go to the book of Hebrews No vamos a ir al libro de Hebreos, because it's not, this is a whole, that will be a whole Bible study by itself. porque ese sería todo un estudio bíblico, But you can look it up at home later on. pero puedes buscarlo por tu cuenta en It's in casa. Hebrews chapter 7. Está en Hebreos capítulo But 7, you'll see that in Hebrews, pero verás que en it Hebreos talks more about Melchizedek. habla más acerca de It Melquisedec, talks about his priesthood. habla acerca de su sacerdocio. And it says that Jesus is a priest not after the order of Levi, Y dice que Jesús es un sacerdote no después del orden de Leví, which is the Levitical priesthood, que es el sacerdocio levítico, but Jesus is a priest according to the order of Melchizedek. pero que Jesús es un sacerdote después del orden de Melquisedec. And it compares the difference between both priesthoods Y compara la diferencia entre ambos sacerdocios and the differences y las diferencias between the priesthood of Melchizedek and the priesthood of Levi. entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Leví. But I want you to remember Pero quiero que recuerdes that the priesthood of Melchizedek que el sacerdocio de Melquisedec was the first priesthood. fue el primer sacerdocio And it establishes the archetype or the context for all other priesthoods. y establece el prototipo o el diseño para todos los otros sacerdocios. The priesthood of Melchizedek El sacerdocio de Melquisedec was a superior priesthood. fue un sacerdocio superior. The priesthood of Levi El sacerdocio de Leví was introduced later under the law of Moses, fue introducido después en la ley de Moisés, but it was an inferior priesthood. pero era un sacerdocio inferior. I have many friends that through the years Tengo muchos amigos que durante los años studied the Bible, studied the Bible. estudiaron la Biblia, They wanted to learn more about the Bible, querían aprender más acerca de la Biblia, the Jewish roots of Christianity. las raíces judías del cristianismo, So they will get into the Messianic Judaism. así que luego se metían en el judaísmo mesiánico. Is very attractive Es muy atractivo because it offers an opportunity to learn more about the Old Covenant, porque ofrece una oportunidad para aprender más acerca del Antiguo Testamento, the law of Moses, la ley de Moisés, the priesthood of Levi. el sacerdocio de Leví. It's very attractive to people that want to learn the Bible. Es muy atractivo para aquellos que quieren aprender la Biblia. And some of these friends of mine Y muchos de estos amigos míos would stop going to a regular Christian church dejarían de asistir a una iglesia normal cristiana and they would start going to church on y Saturdays empezaban a ir a la iglesia los sábados because it was more authentic porque era más auténtica in their mind. en sus mentes. It was more Jewish. Era más judía. And they would stop calling Jesus, Jesus, Y dejaban de llamar a Jesús Jesús and they would call him Yeshua. Yeshua, y le decían Yeshua and they would change the names of the books in the Bible y le cambian los nombres en la Biblia and to use the original Hebrew names. para usar los nombres hebreos originales. Pretty soon they look more
Jewish than they do Christian. Y pronto lucían más judíos que cristianos. And as a matter of fact, some of them Y es más, muchos de ellos renounced Christianity renunciaron al cristianismo and became Jewish y se convirtieron al judaísmo. because they wanted to go so far to the roots of our faith. Porque querían profundizar tanto en las raíces de nuestra fe They went as far as you can go. que fueron tan lejos que pudieran ir, They became Jews. que se hicieron judíos. But I want to tell you where our faith started. Pero yo te voy a comentar dónde empezó nuestra fe. It did not begin in the book of Moses No empezó en el libro de Moisés, with the law, con la ley, with the old covenant. con el Antiguo Testamento. It did not begin in the book of Genesis No empezó en el libro de Génesis, with God walking with Adam in the garden. con Dios caminando con Adán en el jardín. Our faith began before the foundation of the earth. Nuestra fe empezó antes de la fundación It del mundo. began in the heart of God Empezó en el corazón de Dios. when He created you and me Cuando Él te creó a ti y a mí and created us to walk in His purposes y nos creó para que camináramos en su and propósito created this world y creó este and mundo put us on this planet y nos puso en este so that planeta we could walk in His purposes. para que pudiésemos caminar en sus So propósitos. before the earth was founded, Así que antes de que el mundo fuera God fundado, already knew you. Dios ya te God conocía. already had a plan. Dios ya tenía un plan. So if you want to go to the roots, Así que si tú quieres ir a las raíces, you have to go all the way back to eternity past. tienes que ir pasada la eternidad. And the priesthood of Melchizedek Y el sacerdocio de Melquisedec is the eternal priesthood. es el sacerdocio eterno. And the Levitical priesthood Y el sacerdocio levítico was an inferior priesthood era un sacerdocio inferior. because the Jews refused to obey God. Porque los judíos no obedecían a Dios. So He gave them the law and the priesthood. Así que por lo tanto les dio las leyes y el sacerdocio. The Levitical priest had nothing, never had anything to offer God's people. El sacerdocio levítico nunca tuvo nada que ofrecer al pueblo. God's people had to come and bring offerings first. Todo el pueblo de Dios tenía que primero venir a hacer ofrendas. But Melchizedek offered to Abraham Pero Melquisedec le ofreció a Abraham that which Abraham had never offered to Melchizedek. eso que aquello Abraham nunca había ofrecido a Melquisedec. So we find that there's a contrast in this area. Así que vemos que hay un contraste en esta área. The Levitical priest only continued for the life of a human. El sacerdocio Melquisedec duró solo durante De Levíticos. Levítico duró solamente For the life of a person. durante la vida de una persona. A priest had a limited lifespan. Un sacerdote tenía un término de vida And so there were many priests. y así que habían varios sacerdotes And they had to go on and on to offer sacrifices and y offerings. tenían que continuar ofreciendo sacrificios y ofrendas. And those sacrifices never dealt with the problem of sin. Y esos sacrificios nunca tuvieron que lidiar con el problema del pecado. But then when it talks about Jesus Pero luego cuando hablaba de Jesús as a high priest in the order of Melchizedek, como un alto sacerdocio en el orden de Melquisedec, the writer of Hebrews said this: el autor de Hebreos dijo esto: this man, este hombre he offered one sacrifice ofreció un solo sacrificio for sin por pecado forever, para siempre. and then sat down at the right hand of the Most High God. Y luego se sentó a la derecha del Altísimo Dios. He offered one sacrifice, Ofreció un solo sacrificio and then he sat down. y luego se sentó. He offered one eternal sacrifice. Ofreció un sacrificio eterno. Jesus died for all the sins I committed in the past, Jesús murió por todos los pecados que yo cometí en el pasado. and His blood is eternal, Y su sangre es eterna. and it's effective for every sin that I will ever commit in the future, Y entra en efecto por todo pecado que cometa en el futuro. because His blood is eternal. Porque su sangre es eterna. How many praise God for the blood of ¿Cuántos dan Jesus? gracias a Dios por la sangre de Jesús? In the tabernacle, En el tabernáculo, the Levitical priests always stood up. el sacerdote levítico siempre se levantaba. There was no place to sit down. No había lugar para sentarse. And Jesus, as a priest of the order of Melchizedek, Y Jesús, como sacerdote del orden de Melquisedec, after he offered the sacrifice of himself on the cross, después de ofrecerse como sacrificio en la cruz, he sat down. él se sentó. You see the contrast? ¿Ustedes ven el contraste? They stood. Ellos se levantaron, No, ellos se paraban. se paraban, They could not sit down, no podían sentarse, but Jesus sat down. pero Jesús se sentó. What does that mean? ¿Qué significa eso? That in the Levitical priesthood, Que en el sacerdocio levítico, their work was never complete. la obra nunca era finalizada. They never offered the last sacrifice. Nunca ofrecieron el último sacrificio. But he sat Pero él se sentó because he offered one sacrifice for sin
forever. porque Él ofreció un sacrificio para el pecado para siempre And he's never going to have to offer it again. y nunca más tendrá que ofrecerlo. It is an eternal priesthood. Es un sacerdocio eterno. But in the Bible, we see the priesthood of Levi was an earthly, temporary priesthood. Pero vemos en la Biblia que el sacerdocio levítico era un sacerdocio terrenal, Temporal. temporal. They offer many sacrifices, Ofrecían muchos sacrificios, but they never finally dealt with the sin issue. pero nunca lidiaron con el asunto del pecado. He offered one sacrifice for sin, Él ofreció un sacrificio por el pecado which dealt with sin forever que lidió con el pecado para siempre and never has to be repeated. y nunca más tiene que repetirse. They stood, Se levantaron, no, except that Se pararon. ellos estaban de pie. estaban de pie, He sat. Él se sentó. He offered that which they had never offered to him. Él ofreció aquello que nunca le habían ofrecido a él. Now we go to Matthew 26, Ahora vamos a Mateo capítulo 26, where it describes the Lord's Supper. donde describe la Santa Cena. Matthew chapter 26, starting in verse 26, Mateo 26, iniciando en el. verso 26. And I hope that after this 26, explanation we've given 26. so far, Y espero que esta explicación que hemos dado hasta ahora you will see something different now when you read the story. puedas ver algo diferente cuando leas esta historia. It describes the scene of the Last Supper, Describe la escena de la Santa Cena, where Jesus instituted communion or the Eucharist. donde Jesús introdujo lo que es la Eucaristía, la Santa Cena, Or the Lord's Supper, whatever you want to call it. o como tú lo quieras llamar. It says, and while they were eating, Jesus took some bread, and after a blessing, or having blessed it, or having given thanks, he broke it and gave it to the disciples and said, take and eat, this is my body, which is broken for you. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, le dijo a sus discípulos y dijo, tomad y comerlo, porque este es mi cuerpo. And he took a cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is to be shed on the behalf of many for the forgiveness of sins. Y tomó en sus manos una copa de vino y dijo, gracias a Dios por ella, dio gracias a Dios por ella y le dijo a ellos, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now until the day that when I drink it anew with you in my Father's house. That's what verse, the same? Yeah, keep going. Dice, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdate de lo que les digo, que no volveré a beber vino hasta el día en que la beba nueva con ustedes en el reino de mi Padre. So what was the meaning of Jesus taking bread and wine Entonces, ¿cuál era el significado de Jesús tomar pan y vino and giving it to his disciples? y dársela a sus discípulos? What was he saying to them? ¿Qué estaba él diciéndole a ellos? He was saying Él estaba diciéndoles that in me, que en mí you see the priesthood of Melchizedek again. ustedes ven el sacerdocio de Melquisedec de nuevo. It has been paused Ha sido pausado during the period of the law. durante el periodo de la ley. Now in the new covenant, Y ahora el nuevo pacto, the priesthood of Melchizedek is being restored. el sacerdocio de Melquisedec está siendo restaurado. Now, like I said before, Como dije anteriormente, Melchizedek was not just a king, but he was also a priest. Melquisedec no era solamente un rey, sino también un sacerdote. But under the law of Moses, Pero bajo la ley de Moisés, the kings and priests were to be separate. los reyes y los sacerdotes tenían que ser separados. They could not be united No podían estar unidos. because priests had to come from the tribe of Levi, Porque los sacerdotes tenían que venir desde la tribu de Leví. and the king was appointed from the tribe of Judah. Y el rey era establecido por la tribu de Judá. So a king could never be a priest, and a priest could never be a king. Así que un rey nunca podía ser un Rey rey, y un rey. y un rey no podía ser. Hallelujah. She's getting revelation here. She's like, I'm absorbing. she's absorbing. And that's another indication Esta es otra indicación how the Levitical order of the priest was an inferior priesthood. como el orden el levítico era un sacerdocio inferior. But when Jesus stood up that night Pero cuando Jesús se paró esa noche, at the Last Supper, en la última cena,
and brought out the bread and the wine, y sacó el pan y el vino, this is what he was saying. esto era lo que él estaba diciendo. Here is the priesthood of Melchizedek, Aquí está el sacerdocio de Melquisedec, which has been, as it were, paused que está como si hubiese sido pausado during the period of the law, durante el periodo de la ley, but now is being reinstated in me. pero ahora está siendo restablecida en mí. Because I am a priest not after the order of Levi, Porque yo soy un sacerdote no después del orden de Leví, but after the order of Melchizedek. pero después del orden de And Melquisedec. through that act, Y por medio de ese acto, he instituted the new covenant in his blood. él restableció el nuevo pacto en su sangre. He said, "This is my blood of the new covenant, Él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, which is to be shed on behalf of many que será derramada por muchos for the forgiveness of sins." para el perdón de pecados. Wow, Wow. Wow. this is powerful. Esto es poderosísimo. This is not an old covenant tradition Este no es una Tradición. tradición del viejo pacto. del viejo pacto. This is not a repeat of the Seder that the Jews have even today. Este no es una repetición de los judíos que aún tienen hoy. We're not trying to imitate anything Jewish, No estamos tratando de imitar nada judío, but it's a reflection of the priesthood according to the order of Melchizedek. pero es un reflejo del sacerdocio después del orden de Melquisedec. Because Jesus is both a king and a priest. Porque Jesús es ambos, un rey y sacerdote. This is the priesthood that we have been called to be a part of. Ese es el sacerdocio del cual nosotros hemos sido llamados a ser parte So de, we learn how to be kings and priests. para que aprendamos a ser reyes y sacerdotes. It's what the Bible calls the royal priesthood. Es lo que la Biblia llama el Sacerdocio sacerdocio real. real. Tell the person next to you, you're a king and a priest. Dile al de al lado, eres un rey y Dile a la sacerdote. persona que está a tu lado, díselo. Díselo, You are a king and a priest. eres un sacerdote y rey. Marta, Marta, reina y sacerdosa. reina y sacerdota. That's what we're talking about this today. Eso es lo que estamos hablando hoy. That's the background of the Lord's Supper. Esa es la parte historial de la Santa Cena. A reinstitution La reinstitución of the priesthood of Melchizedek, del sacerdocio de Melquisedec, the highest priesthood, el más alto sacerdocio, the original priesthood, el sacerdocio original, the eternal priesthood, el sacerdocio eterno and the emblems, the elements that he presented to his disciples on that night y los emblemas que él presentó a sus discípulos esa were the noche same ones that Melchizedek offered to Abraham. son los mismos que Melquisedec le ofreció a Abraham. Now let's look at the New Testament real quick, Ahora vayamos al Nuevo Testamento rápidamente, because when we participate of communion today, porque cuando participemos de la comunión hoy en día, I want you to understand three things. quiero que entiendas tres cosas. First, how this speaks about our relationship with Jesus Christ. Primero, cómo esto habla acerca de nuestra relación con Jesucristo. How it speaks about our relationship to the body of Christ or the church. Cómo habla de nuestra relación con la iglesia o cuerpo de Cristo. And how this speaks about our relationship to the world. Y cómo habla, cómo habla esto de nuestra relación con el mundo. Now bear in mind that St. Paul in 1 Corinthians chapter 10 Ahora ten en cuenta que Santo Pablo en 1 Corintios capítulo 10, go there with me, 1 Corinthians chapter 10 1 Corintios capítulo 10, and verse 14. versículo 14. Therefore, my beloved, flee from idolatry. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración de los ídolos, a los ídolos. I speak as to wise people, and then judge what I say. Ustedes son personas razonables, juzguen por sí mismos. Is the cup of blessing which we bless not a sharing in the blood of Christ? Cuando decimos la copa de la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Is the bread which we break not the sharing in the body of Christ? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Since there is one loaf, we who are many are one body. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, For we all partake of one loaf. con lo cual demostraremos que somos un solo cuerpo. Look at the people of Israel. Piensa en el pueblo de Israel. Are those who eat the sacrifices not partners in the altar? ¿No están unidos al comer de los sacrificios del altar? So in verse 14,
Así que en el versículo 14 and onward, y hacia adelante, he makes a comparison hace una comparación and brings out some interesting topics. y saca a relucir unos tópicos bien interesantes. The word communion La palabra comunión comes from a Greek word koinonia, viene de la palabra griega koinonia, which translated means fellowship or communion. que traslada a comunión o comunión. Koinonia means to have something in common. Koinonia significa tener algo en común. So when we partake of communion, Así que cuando participamos de la comunión, we are affirming that we have something in common estamos afirmando que tenemos algo en común with everybody else. con todos los demás. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? When we partake of the bread and the cup, Cuando participamos de la copa y el pan, we're saying we have this in common with everybody else here in this place. estamos diciendo tenemos algo en común con todo el mundo aquí en este lugar. But not just everybody in this place, Pero no solamente todo el mundo en este lugar, but in every Christian church throughout the world. pero en toda iglesia cristiana alrededor del mundo. When we sit down at the Lord's table, Cuando nos sentamos a la mesa del Señor, we're saying we are one common family estamos diciendo somos una familia común, because we are all partaking. porque todos estamos We're all participando, sharing in this. todos estamos compartiendo esto. That's why it says in verse 18, look at the nation of Israel. Por eso dice en el 18, miren la nación de Israel. Are not those who eat the sacrifices sharers in the altar? Aquellos no son aquellos que participan de la comunión, comparten. Paul was making a distinction Pablo estaba haciendo una distinción that when the Israelites brought a que sacrifice, cuando los israelitas traían un sacrificio, when they brought their offering, cuando traían su ofrenda, they gave it to the priest. entregaban al sacerdote, The priest would offer them, el sacerdote lo ofrecía, but then the priest would eat them, pero después lo comía and then they would give to the people to eat. y le da al pueblo para comer. So there's a connection Entonces hay una conexión between eating the sacrifice and the altar. entre comer el sacrificio y el altar. That means that a thing that's sacrificed to idols. Eso significa algo sacrificado a los Well, let's ídolos. read what Paul said. Ah. Let's read what Paul Leamos said. lo que dijo Pablo. Paul said Pablo dijo, that a thing sacrificed to idols, I'm not saying that it's anything, Pablo dice que algo ofrecido a los ídolos no significa que no sea nada, or that an idol is anything. o que un ídolo sea algo. No, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. Pero yo digo que los sacrificios ofrecidos a ídolos son cosas ofrecidas a demonios y nada más. So in one sense, they were worshiping the devil. De alguna manera estaban idolatrando al diablo. This was demon worship. Esto era adoración demoníaca. It's the same choice that Abraham had. Es la misma opción que tenía Abraham. He was confronted with Melchizedek, Él había sido confrontado con and he Melquisedec had to make a choice between Melchizedek and Sodom. y tenía que tomar una decisión entre Melquisedec y Sodoma. But in his conscience, Pero en su conciencia, he knew that he could not partake of both. él sabía que no podía participar de ambas cosas. So Paul said, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. Entonces Pablo dijo, no puedes participar de la copa Del Señor. del Señor y la copa de demonios. You cannot partake of the table of the Lord No puedes participar de la mesa del Señor and the table of demons. y la mesa de demonios. But later in chapter 11 of 1 Corinthians, Pero luego en 1 Corintios capítulo 11 we know these verses. conocemos estos versículos. Paul said, I received from the Lord that which I delivered to you. Pablo dijo, he recibido del Señor lo que yo entrego a ustedes. And the night that he was Y betrayed, la noche que fue traicionado, he took the bread and gave thanks. tomó el pan y dio And gracias. we know these Y verses. conocemos estos versos. And whoever participates in an unworthy manner Y aquel que participe de una manera no digna is guilty of the body and the blood of the Lord. es culpable de la sangre del Señor. I want to take away the word guilty, Quiero sacar la palabra culpable and I want to say you are responsible for. y quiero decir, eres responsable por. You're going to have to answer to God for that. Vas a tener que responder a Dios por eso. So once we partake of this communion, Así que una vez que participemos de esta comunión, we are saying today estamos diciendo hoy en that we're día very clear about the teaching in the Bible. que somos muy claros acerca de la enseñanza en la Biblia. That Jesus on the cross Que Jesús en la cruz died for our sins. murió por nuestros He pecados, shared his blood for our redemption. derramó su sangre por nuestra redención. And from that moment on, Y desde ese momento hacia adelante, you are responsible tú eres responsable
for what you know. por lo que tú sabes. That's why it says, examine yourself Por eso dice, examínate a ti mismo and then partake of the Lord's Supper. y luego participa de la Santa Cena. Or discern. O You discierne. have to discern correctly the body of Christ. Tienes que discernir correctamente el cuerpo de Cristo. In some versions it says, do you recognize the body of Christ? Y en algunas versiones dice, ¿reconoces el cuerpo de Cristo? If not, Si no, you're not judging the body of Christ correctly. no estás juzgando al cuerpo de Cristo correctamente. It says, he who eats and drinks, Dice, aquel que bebe y come, eats and drinks judgment to himself, bebe y come juicio para sí mismo. if he does not recognize or discern the body of Christ correctly. Si no reconoce o discierne el cuerpo de Cristo correctamente. It means to see below the surface, Significa ver por debajo de la superficie. see the spiritual reality Ver la realidad espiritual before you participate. antes de que participes. And because some don't do it correctly, Y porque algunos no lo hacen correctamente, a number have become sick and some have died prematurely. That's what the Bible says. algunos han muerto prematuramente. How many know that it's possible to die before your time? ¿Cuántos saben que es posible morir antes de tu tiempo? The Bible says you cannot add a day to your time, La Biblia dice que no puedes añadir un día a tu tiempo, that your days are numbered, que tus días están enumerados, but you can do a lot to cut your life short. pero puedes hacer mucho para cortar tu vida. And a lot of it depends Y mucho de eso depende on how you participate in the Lord's Supper. de cómo tú participes en la Santa Cena. I'm not saying that when we partake, you will be saved because of the Lord's Supper, No estoy diciendo que si participas vas a ser salvo por la Santa Cena, but just the opposite. pero lo contrario. Partaking of the Lord's Supper Participar de la Santa Cena can be a means of judgment. puede ser razón de juicio. So we're careful that we do not base our concept of our relationship with God Así que somos cuidadosos de no basar nuestro concepto de nuestra relación para con Dios, because we're eating a little piece of bread and drinking a little bit of wine. porque estamos comiendo un pedacito de pan y un poquito de vino. If you participate correctly or wrongly, Si participas correctamente o incorrectamente, this is a very serious issue in the church. esto es un asunto muy serio dentro de la iglesia. But if we judge ourselves rightly, Pero si nos juzgamos the Bible says we correctamente, will not be judged. no seremos juzgados. See, God is doing everything He can in this situation. ¿Ves? Dios está haciendo todo lo posible dentro de esta situación. He's saying, judge yourself Dice, juzguen a sí mismos and partake in a worthy manner. y participen de una manera digna. This is not a ritual or a ceremony. Esto no es una ceremonia o ritual. If you fail to judge yourself correctly, Si fracasas en juzgarte correctamente a ti mismo, then I will have to discipline you. entonces yo te tendré que disciplinar. But even if I discipline you, Pero aún si yo te disciplino, that's better than being judged with the world. eso es mejor que ser juzgado por el mundo. That's the ultimate disaster. Ese es el desastre óptimo. So now that we understand this, Y entonces ahora ya que entendemos esto, let's talk about real quick these three things and then we're going to have communion. vamos a hablar acerca rápidamente de estas tres cosas y luego vamos a tener comunión. So in the Lord's Supper, Entonces en la Santa Cena we analyze our relationship with Christ. analizamos nuestra relación con Cristo. We proclaim that He died for us. Proclamamos que Él murió por nosotros, We remember His sacrifice recordamos su sacrificio and we look forward to His coming. y miramos hacia su regreso. So the first thing is those relationships with Christ, that understanding about Christ. Entonces, número uno es esas relaciones con Cristo. The second thing we have to keep in mind Lo segundo que tenemos que tener en mente when we partake of the Lord's Supper cuando participamos de la Santa Cena is our relationship with the body of Christ. es nuestra relación con el cuerpo de Cristo. Are we in fellowship with the body of Christ? Estamos en comunión con el cuerpo de Cristo. Are we in unity with the body of Christ? Estamos en unidad con el cuerpo de Cristo. And are we participating with the body of Christ? Y estamos participando con el cuerpo de Cristo. Remember the word koinonia. Recuerden la palabra koinonía. We have a common life. Sabes, tenemos una vida común. We have a common source of spiritual nourishment. Tenemos una fuente común de Nutrición nutrición espiritual. espiritual, We're eating the same spiritual food. donde estamos comiendo el mismo alimento We have espiritual. a common spiritual reality. Tenemos una realidad común And so we express
in our fellowship y expresamos en nuestra comunión that we share a common life que compartimos una vida común with all other believers, con todos los otros creyentes, that we are one body, que somos un solo and cuerpo not just that we're one body. y no que somos un solo We're cuerpo, taking the gifts and the grace that God has given us, recibiendo los dones y la gracia que Dios nos ha and dado we are participating in the body of y Christ. participando en el cuerpo de We are Cristo. helping to build up and strengthen the body of Estamos Christ. ayudando a fortalecer el cuerpo de That's Cristo. what it means to discern correctly the body of Christ. Eso es lo que significa discernir correctamente el cuerpo de Cristo. We all like the benefits, Todos nos gustan los beneficios, but do we have the responsibility? pero ¿tenemos la responsabilidad? We like the benefits Nos agrada los beneficios of being part of the body of de Christ, ser parte del cuerpo de Cristo, having pastors in our lives, tener pastores en nuestras vidas, but do we share the responsibility? pero ¿compartimos la responsabilidad? I want to say that most calls that I get for help Déjame comentarte que la mayoría de las llamadas que recibo por ayuda are from people who are not in fellowship with the body of Christ, son de personas que no están en comunión con el cuerpo de Cristo. are people who are disconnected Son personas que están desconectadas and they're going through problems. y están atravesando problemas. And I do my best to help everybody that calls. Y yo hago lo mejor para tratar de ayudar a todos que llaman. This church does a lot to help other people. Esta iglesia hace mucho para ayudar a otros. I got a call recently from Florida International University, Recibí una llamada reciente de la Universidad Florida International and University they asked if we could help feed some of their poor students. y pidieron si podíamos ayudar a alimentar a algunos de sus estudiantes que son pobres. They told me we have a food pantry at FIU, Nos dijeron, tenemos un almacén de alimento en FIU and we help our students, y ayudamos a nuestros estudiantes, but the hours are limited, pero las horas son limitadas and the students, they need more food. y los estudiantes necesitan más alimento. I said, yes, we will help them. Y yo dije, sí, les vamos a ayudar. She said, when are your hours of operation? Y me preguntó, ¿cuáles son sus horas de operación? I said, Wednesdays from 8 to 10 o'clock, Dije, miércoles de 8 a 10 de la noche and Sundays from 11 to 1 o'clock, y domingos de 10 a 1. de ¿no? 11 a 1. De 11 a 1. If they come on those hours, Si vienen durante esas horas, they can listen to the message pueden escuchar el mensaje and get food. y tomar alimento. I said, but send them with an ID. Pero mándalos con una identificación. I want to see if they're students from Florida International Quiero ver University. si son estudiantes de la Universidad Florida International University. How many praise the Lord? ¿Cuántos dan Amen. gracias al Señor? We Amen. do a lot for the community, Hacemos mucho por la comunidad, but I hardly ever get calls pero yo casi nunca recibo llamadas from people that are faithful in the church, de personas que son fieles en la iglesia, especially those who are faithful tithers, especialmente aquellos que son que diezman fielmente, because they're already honoring God. porque ya están honrando a Dios, They're already grateful to God. ya están agradecidos para con Dios. God has already blessed them. Dios ya los ha bendecido. And that's what it says in Psalm 23. Y eso es lo que dice el Salmo 23. The Lord is my pastor. El Señor es mi pastor. I shall not want. Yo no, Nada. nada me faltará. Do you know that psalm? Yes. Is Jesus your Nada me pastor? faltará. ¿Es Jesús tu pastor? How many say Jesus is my pastor? ¿Cuántos dicen Jesús es mi pastor? Okay. Anybody can raise their hand Cualquiera puede levantar la mano and say Jesus is my y pastor. decir Jesús es mi pastor. The next question is this. La siguiente pregunta es esta. Don't raise your hand. No levanta tu mano. Do you honor him ¿Lo honras? by being faithful in your tithing? ¿Siendo fiel en tus diezmos? Oh, but tithing is from the Old Testament. Ah, pero el diezmar es del Antiguo Testamento. No, No, it's an eternal principle. es un principio eterno. It's part of the priesthood under the order of Melchizedek, Es parte del orden después de Melquisedec, the eternal priesthood. el sacerdocio eterno. The provision comes La provisión viene and you respond by honoring him. y tú respondes honrándolo a él. Let's keep going. Continuemos. 3 things that I want you to remember 3 cosas que quiero que recuerdes about what we're going to do de lo que vamos a hacer with the communion. con la comunión. Your relationship with Jesus. Tu relación con Jesús. That when you partake of the communion, Que cuando participes de la comunión, you're proclaiming what he did. estás proclamando lo que Él hizo, You're declaring that he's going to come again. estás declarando que Él va a regresar de nuevo. When you partake of the communion, Cuando participes de la comunión, you are discerning the body of Christ. estás discerniendo el cuerpo de Cristo. You're saying, I know that I need to be part of the body of Christ. Estás diciendo, yo sé que tengo que ser parte del cuerpo de Cristo. I need to honor my pastor. Necesito honrar a mi pastor, Not this one. no este, The chief pastor. el pastor mayor Principal. principal.
And I will participate in the body of Christ y yo participaré del cuerpo de Cristo in unity. en unidad. But the third thing that we need to understand Pero la tercera cosa que debemos de entender is our relationship to the world. es nuestra relación para con el mundo. Listen to me carefully. Escúcheme bien. There's a struggle in the lives of most Christians Hay una lucha en la mayoría de los cristianos between the kingdom of God and the kingdom of this world. entre el reino de Dios y el reino de este mundo. We cannot participate with the table of the Lord, the cup of the Lord, and the cup of the demons. No podemos participar de la mesa del pacto de Dios y la mesa y el pacto con los demonios. The cup of the Lord and the cup of demons. La copa del Señor y la copa de los demonios. You cannot do both. No puedes hacer ambas cosas. There's a choice that Abraham had to make Hay una decisión que Abraham tuvo que hacer between Sodom, entre the king of Sodoma, Sodom, entre el rey de Sodoma and Melchizedek, y Melquisedec, between the table of the Lord entre la mesa del Señor and the table of demons. y la mesa de los demonios. The king of Sodom represents the devil, El rey de Sodoma representa a los demonios, who is the king of this world. que es el rey de este mundo. He told Jesus, if you bow down Él le dijo a Jesús, si te inclinas and worship y me, me adoras, I will give you the kingdoms of the whole yo world. te entregaré los reinos de todo este mundo. And Jesus did not say, you're a liar. Y Jesús no dijo, tú eres mentiroso. Jesus knows he's the king of this world. Jesús sabe que es el rey de este mundo. Adam Adán. forfeited his authority. ¿Cómo forfeited? Perdió Perdió su autoridad when he obeyed the devil. cuando obedeció al demonio. So the devil is the king of this world. Así que el diablo Yeah. es el rey de este mundo. Jesus didn't say you're a liar. Jesús no dijo, tú eres mentiroso. So we have to make that choice. Así que tenemos que tomar esa decisión. Whose table are we going to partake of? ¿De qué mesa vamos a participar? We have to decide. Tenemos que decidir. The table of the Lord, La mesa del Señor, which is the table of que blessing, la mesa de bendición, or the table of o la demons, mesa de demonios, which has to do with que idolatry. tiene que ver con It idolatría. has to do with you going after the idols of this world. Tiene que ver con tú persiguiendo los ídolos de este What are mundo. the idols that people have in this world? ¿Cuáles son los ídolos que la gente tiene en este mundo? Materialism, El materialismo, sex, el sexo, drugs, drogas, relationships, relaciones, anything cualquier cosa that sits on the throne of your heart que se sienta en el trono de tu that corazón, is not Jesus que no es Jesús, is an idol. es un ídolo. And some have multiple idols, Y algunos tienen ídolos múltiples, but you cannot do both. pero no puedes hacer ambos. So this is a very serious situation. Así que esta es una situación bien seria. It's not just a church tradition. No es solamente una tradición de la iglesia. If we participate correctly, Si participamos de ella correctamente, we're going to be blessed. vamos a ser bendecidos. If we partake in hypocrisy, Si participamos desde la hipocresía, we still have one foot in the world, todavía tenemos un pie en el mundo, we bring judgment to our life. traemos juicio a nuestra vida. Paul said, examine yourself Pablo dijo, examínense a sí mismos and then participate. y luego participen. So I want to invite you today, Así que les quiero invitar hoy, if you're in the church, si estás en la iglesia, to participate of the Lord's Supper. que participes de la Santa Cena, But don't do it casually pero no lo hagas de manera casual or without preparing your heart. o sin preparar sus corazones. Make sure your heart is right with God. Asegúrense que sus corazones están bien con Dios. And there's nothing between you and God. Y no hay nada entre tú y Dios. There's nothing between you and the believers No hay in the nada body entre of tú Christ. y los creyentes que son el cuerpo de Cristo. You're not harboring resentment or bitterness or jealousy or anything. No estás guardando resentimiento, envidia o cualquier cosa. These things are contrary to the Spirit of Christ. Estas cosas son contrarias al Espíritu de Cristo. Make sure you're at peace with other Christians. Asegúrense que estén en paz con los otros cristianos. Make sure you're walking in love. Asegúrense que están caminando en amor. And then participate with gratitude, Y luego participa con gratitud in gratefulness, y agradecimiento, in faith, en fe, with expectation, con expectativas, with a sense of living in the presence of Jesus. With a sense of living in the con, presence of con Jesus. un sentir de vivir en la presencia de Dios. Participate with a sense of being part of His body. Participa con un sentir de ser parte de su cuerpo. And if you do that, you'll be blessed. Y si lo haces, vas a ser bendecido. You're going to be strengthened. Vas a ser fortalecido. You're going to draw nearer to God Vas a acercarte más para con Dios. and nearer to other Christians who love God. Y a otros cristianos que están más cercanos a Dios. And God will be glorified in your life. Y Dios será glorificado en tu vida. Amen. Let's pray. Amén. Oremos.
Thank you, Father, for today's word. Gracias, Padre, por tu palabra hoy. Prepare our hearts Prepara nuestros for corazones communion on this day. para la comunión en este día. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amén. Praise God. We invite the ushers to come forward. Invitamos a los sugieres que pasen al frente. The children